Pero ¿están felices de estar aquí hoy? Amén. Quiero que mire a la persona a su lado y le digo, estoy feliz que estás aquí. Vamos a recibir una palabra del Señor, así que sin mucho más preámbulo, quiero que empecemos. Aquí les he preparado unos slides con algunas preguntas, algunos puntos que les voy a ir compartiendo y a cada rato, les aviso, les voy a estar preguntando y voy a esperar un amén, un sí. La verdad, últimamente este mes hemos estado leyendo Juan y Hechos con los jóvenes y ellos me han introducido a una nueva website, se llama Discord. Y ahí ya se nota mi edad porque yo no conocía esta website. Pero algo que me encanta es que hay como una manera que pueden reaccionar con sonidos. O sea, de repente puede sonar una trompeta, de repente puede sonar un aplauso, de repente puede sonar como un grupo de niños. ¡Ya! Y me encanta, pero la verdad me acostumbré. Así que si están muy callados hoy, me van a sacar de onda. Tienen que aplaudir, tienen que recibir. No puede ser que los jóvenes con botones metan más ruido. Así que yo creo que la manera que reaccionamos también es un reflejo de lo que estamos recibiendo del Señor. Y su palabra es vida para nosotros, es algo bueno. Y cuando recibimos buenas noticias, yo creo que no reaccionamos. Nice. Qué bueno. No, la palabra de Dios es buena noticia. Así que, ¿estamos felices hoy? Amén. Hoy día les quiero compartir, los globos. Les quiero compartir acerca de la fe que gobierna tu vida. Quiero que ustedes digan, la fe que gobierna mi vida. Puede sonar un poco confusing, un poco rara la pregunta, pero la pregunta quiero que ustedes se la hagan internamente. Yo no se las quiero responder de inmediato. Pero se los digo que es un poco confusing porque generalmente se pregunta más, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Y ahí ya a este punto todos decimos, sí, yo creo en Dios, tengo fe. Pero si ya somos hijos de Dios, vivimos por fe, amén. Es mediante la fe que somos salvos por su gracia. Pero les quiero aclarar esta pregunta. Si pueden ir al next slide, please. La pregunta no es si tienes fe, sino qué tipo de fe está dirigiendo tus decisiones, tus reacciones, tus emociones, tus acciones y tu caminar. Así que quiero que ahí tengan esta pregunta en el fondo de la cabeza mientras les estoy compartiendo, porque es una pregunta muy importante que deberíamos estar haciéndonos a diario. Quiero que pensemos en algo, porque vivimos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Nadie vive completamente neutral en la vida. Siempre creemos algo. La mejor manera que lo puedo explicar es que se trata de qué está formando la manera que ves la vida, la manera que la confrontas. Siempre todos creen en algo, confiamos en algo, reaccionamos desde algo. Y muchas veces creemos que solo hay un tipo de fe, que es la que sentimos. Es que tengo fe, es que siento que tengo fe, es que siento que me está costando creer. Hablamos mucho de lo que nosotros sentimos en nuestras emociones, pero la verdad es que hay diferentes cosas que pueden estar gobernando en nuestro interior. Así que les quiero brevemente explicar, tenemos traducción, les quiero brevemente explicar diferentes tipos de fe que nos pueden estar gobernando en nuestra vida. Primeramente, es la fe en lo que ves. Quiero que digan la fe en lo que veo. A veces vivimos a través de una fe que el único filtro es lo que estamos viendo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que creemos se basa estrictamente en lo que podemos ver en lo natural a través de estos ojitos. Para los que usan lentes, los ojitos y los lentes. O sea, esto significa, si algo se ve posible, creemos, puedo creer que se puede. Si algo se ve difícil, nos frenamos. Si algo se ve seguro, bien, avanzamos, pero si algo se ve incierto, retrocedemos, dudamos un poco. Esto termina siendo una fe que se limita por todo lo que tú estás observando, por todo lo que es visible en lo natural. Aún nuestro estado emocional, nuestro ánimo sube o baja según lo que nos rodea y lo que estamos viendo a nuestro alrededor.
Pero cuando lo visible, cuando permitimos que eso suceda y nos gobierna lo que observamos en lo visible, tu fe siempre va a topar con un techo. Vivimos reaccionando. ¿Cuántos aquí conocen a gente mecha corta? Gente que hay que andar caminando con nervios. Quiero que todos aquí digan, no soy yo. Amén. Y algunos de ustedes, yo sé que lo dicen en fe, pero amén, estamos creyendo con ustedes. Vivimos reaccionando. Es un estado emocional que constantemente sube, baja, va de un extremo al otro. No caminamos aún con un propósito mayor, sino respondiendo a lo que el mundo nos está presentando a lo diario. Esa es la fe en lo que ves. Luego también tenemos aquí el segundo, que es la fe en tus experiencias. Otros viven también la fe, como les digo, por medio de lo que están experimentando o lo que han experimentado en su pasado, en la vida entera, quizás traumas, dolores, traiciones, cosas así. Esto generalmente incluye un idioma como, eso ya lo intenté, o siempre me pasa lo mismo, o ya sé cómo termina esto, o es que él nunca cambia, es que yo ya hice todo lo que yo pude. O sea, terminan confiando en sus propias experiencias como indicadores de lo que va a suceder. Lo que ya viví, eso me indica exactamente lo que voy a seguir viviendo. Nada va a cambiar. Y el pasado se convierte en un filtro para el presente. Dejamos de avanzar por lo que Dios puede hacer, por su propósito, sino por lo que ya hemos vivido en el pasado, por las heridas, por los temores, por cosas que hemos vivido por causa de circunstancias de la vida. Pero esta también es una perspectiva muy limitante. Quiero que digan, esto es muy limitante. Porque cuando tu pasado, esto es súper importante, cuando tu pasado gobierna tu fe, tu futuro se reduce. Limitas el futuro, limitas lo que el Señor puede hacer en ti, porque en vez de mirar lo que Dios puede hacer, estás mirando más lo que yo ya viví. Dejamos de esperar algo nuevo, dejamos de creer en milagros, dejamos de creer en el poder de Dios, en su soberanía, en que Él puede hacer cualquier cosa, porque creemos que la historia siempre va a ser igual, que nada va a cambiar y que todo siempre se va a repetir de la misma manera. Yo también creo que esta perspectiva limita a lo que el Señor puede hacer en tu vida. Es como frenarlo aún antes que Él pueda obrar. Esto nos limita mucho, mucho en nuestro caminar en la vida. Y el tercer tipo de fe que les quiero explicar es el fe en tus temores. Quiero que digan la fe. Uy, me salió Spanglish. La fe en los temores. Y este es uno que yo diría que es muy peligroso. Se trata de cuando vivimos por la fe que gobierna a través de cosas que ya nos asustan, quizás algo nos fue mal antes, quizás alguien nos hizo algo, así que vivimos con una sombra de temor en cada paso, en cada decisión que tomamos. Es exactamente como les dije, es la fe en el temor, la fe en el miedo. Porque el miedo también es una forma de creer, es un tipo de fe que puede guiar cómo vives tu vida. Y para mí es creer en algo más, es creer que algo es más probable que la fidelidad de Dios. Creer que algo es más probable que su soberanía, que su poder, que su manera de poder obrar milagros en tu vida. Esta fe, porque yo creo que muchos tienen temor de algo en la vida, puede ser alturas, para mí son las cucarachas, lo reconozco. Pero este tipo de fe es algo que nos puede plagar de pensamientos como, ¿y si me sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo? ¿Y si todo sale mal y no hay nada bueno que resulte de esto? El temor es algo tóxico, es algo dañino. Es algo que hace mucho daño. Es algo peligroso para nuestra vida como creyentes.
limita las oportunidades que tomamos o las que no tomamos, aún cuando se trata de nuestro llamado. La manera que yo lo veo es que el miedo no solo paraliza, pero también te gobierna. Si pueden ir, por favor, al slide 7. 9. Tienen que ir siguiéndome, chicos. No tengo la costumbre de estar diciendo números. I'm sorry. Pero como les dije, el miedo no solo paraliza, también te gobierna. Es algo que vemos aún repetidamente en las Escrituras. En la Biblia hay tantas personas que tenían temor, así que si usted tiene temor de algo, no se preocupe, no es el primero y no va a ser el último. Pero es algo que vemos mucho en la Biblia. Vemos cuando Dios da una orden, direcciona algo, dice que tú tienes que ir allá, tienes que hacer esto, y por temor, la gente ¿qué hace? Desobedece. Dios, por ejemplo, sabemos mucho de aquí la historia de Jonás. ¿Y qué pasó? Lo mandó a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se zafó. ¿Y qué pasó? Terminó en un pescado. O sea, le fue mal. Y después se arrepintió, pero bueno, Dios lo bendiga. Saúl también, cuando vino Goliat ahí, a mí siempre me da risa la historia de David, Goliat y Saúl, porque Saúl se cree que era el más alto, si no de los más altos del pueblo. Imagínense que es como un tipo de 7 pies y que venga alguien de 5 pies y medio y tenga más coraje que el que tiene más altura. Siempre me da mucha risa, pero él también estaba asustado por el gigante que lo enfrentaba. Aún los judíos se asustaron por los gigantes que vieron en la tierra prometida. Y bueno, ahí también sabemos que por eso no pudieron entrar al inicio. Eso los limitó mucho en alcanzar el propósito que el Señor tenía para ellos. Saben, yo estuve buscando cuántos temores hay, cuántas fobias, cuántos miedos existen, y se cree que hay entre 400 a 500 temores categorizados. Son muchos. Es como palabra, fobia. Yo pensé que hay miedos normales, de arañas, de alturas. Hay unos temores que es como temor a la naturaleza. Temor a los suegros. Amén. Pero hay 400 a 500 temores de los cuales se han podido categorizar. Pero se cree científicamente que solo hay 2 con el cual el humano nace instintivamente. Estos son los únicos que traemos innatamente desde que llegamos al mundo. Estos son los únicos 2 que el Señor nos metió, y es el temor de los ruidos fuertes. Ayer los que estuvieron aquí vieron que hubo un problema con el sonido y el bebé de Elia de inmediato soltó un grito. El bebé de Elia no tiene ni 6 meses, tiene 4 meses creo, y pegó un grito. El bebé de Elia quizás ni sabía dónde estaba, no sabía qué día es, pero escuchó algo fuerte y se asustó. El otro temor innato que tenemos es el temor de caernos. Y creo que ese también es lógico, porque generalmente caerse no es bueno. Pero ¿eso qué me dice a mí? Eso significa que todos los otros 400, 500 temores son temores que vamos acumulando durante nuestra vida. Son temores que por una experiencia, un trauma, un momento incómodo, un momento quizás que nos causó vergüenza, todos esos nos van desarrollando temores. Pero todos esos temores también nos terminan limitando mucho. De hecho, uno de los temores más grandes, se cree que como el 50% de la gente tiene este temor, es el temor de hablar en público. Y para mucha gente es el temor número 1. A mí me da un poco de risa porque la manera que lo veo es, o sea, hay gente que le da más miedo a hablar en público que la muerte. Hay gente que le da más miedo a hablar en público que los suegros. Es un temor horrible, es un temor que silencia, que paraliza a la gente. ¿Hay algunos aquí que les da un poco de miedo hablar en público? Está bien reconocerlo. A mí me da miedo a veces. Lo reconozco, soy honesta. Mi mamá sabe que si hay algo que soy, es sincera. Pero es algo que limita, que paraliza aún a la gente. Y me llama la atención que ese sea un temor tan prevalente cuando el Señor, si hay algo que nos llama, es
a predicar el Evangelio. Qué increíble es que uno de los temores más grandes es algo que el enemigo ha usado para silenciar a su iglesia, para silenciar a los hijos de Dios. Quizás a veces aún jóvenes diciendo, no, es que soy tímido, no, es que soy tan pequeño. Pero el Señor tiene algo tan especial con cada uno de nosotros. El temor paraliza y nos frena. Cuando el temor gobierna, como les dije, puede frenar todo y limitar el futuro que el Señor tiene para nosotros. Y ahora les quiero decir de un tipo de fe que quizás no muchos conocen. Ya les conté de 3, de la fe en lo que vemos, la fe en la experiencia y la fe en el temor. Este lado, 5 estrellas. Este lado, tengo fe en ustedes. Vamos. Esas son las 3 fe que les quería dar como una base, que son más normal, pero ahora les quiero hablar de una fe más poderosa, más correcta para que nosotros caminemos. Es la fe del Hijo. Quiero que digan la fe del Hijo. Hay otra manera de vivir. Una fe que no depende de lo que estás viendo, una fe que no depende de lo que estás experimentando, de lo que has vivido, de lo que te han hecho, ni siquiera de lo que temes para el futuro. Esta es la fe del Hijo, la fe del Hijo que murió por nosotros. Esta fe nace de la vida de Cristo que vive y habita dentro de nosotros. Quiero que digan, la fe del Hijo vive y habita dentro de mí. Es una fe que no se mueve, no se limita por lo natural, no se limita por previas experiencias, sino se mide, se rige, se guía por la verdad. Ahora, tengan aquí ojo, atención, la fe del Hijo no niega la realidad. Eso no es lo que tenemos que hacer. El Señor no nos dice, ignora lo que te está pasando. La fe del Hijo trasciende nuestra realidad. Cuando la fe del Hijo gobierna, permitimos que esa sea la que nos guíe en todo, tu manera de vivir es completamente transformada. Ya no vives reaccionando, ya no vives nomás del día a día, que lo que te pasa es lo que tus sentimientos son guiados por lo que te está pasando cada día, pero empiezas a caminar en su propósito. Esto cambia nuestro caminar, porque ya no se trata más de lo que sientes. No es que lo que sientes no importa, pero eso ya no es lo que te está guiando en cada decisión. Ya no se trata de lo que experimentas en lo natural, sino de lo que Él ya estableció, la realidad en la cual ya vivimos y las cosas que Él nos dijo por medio de su palabra. Por eso les digo, no se trata tanto de tu fe. No lo digo para ser mala onda ni rude, pero no se trata de tu fe, se trata de la fe del Hijo, porque tu fe es una fe humana. Y humanos, aquí ninguno es perfecto. Todos tenemos sentimientos, algunos quizás nos podemos enojar más fácil, algunos quizás lloramos más, soy yo, lo reconozco, soy honesta. Algunos quizás nos podemos bajonear un poco más fácil, pero por eso les digo que esos tipos de fe no son suficientes y no son un buen fundamento para el cual vivir. La fe del Hijo es la mejor tipo de fe que puedes utilizar en tu vida. Entonces, mi pregunta nuevamente es, ¿qué fe está gobernando tu vida? Quiero que mires a la persona a tu lado y le digas, ¿qué fe te está gobernando? Porque tu respuesta a esta pregunta define el rumbo de tu caminar. La fe que te gobierna determina la vida que estás construyendo. Y para entender cómo se ve una vida que es gobernada por la fe del Hijo, tenemos que mirar a Jesús, al Hijo. ¿Quién mejor que mirar que al mejor ejemplo? Es lógico considerando que es la fe del Hijo y Él es el Hijo. Aquí no le estoy dando nada difícil de seguir. Es la fe del Hijo. Jesús vivió una vida completamente gobernada por la fe del Padre. Esto lo vemos en historias, en tantos momentos en la Biblia, porque Él y Dios, aquí sabemos, eran uno. Les quiero leer
y hablar un poco primero de la historia de la mujer samaritana. Así que si podemos ir a Juan capítulo 4, esto fue una de las historias que leímos con los jóvenes. Juan 4, John 4. Vamos a estar leyendo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Y aquí es algo que me encanta ver y resaltar, es que dice que él tenía que pasar por Samaria. No es que fue de Judea a Galilea y pasaron por Samaria. No. Aquí la palabra nos dice claramente tenía que pasar por aquí, fue necesario. Y a mí se me hace interesante porque históricamente los judíos y los samaritanos se llevaban mal, muy mal. Primero porque los samaritanos tenían sangre mixta entre judíos y entre otras culturas, pero también ellos vivían una fe mezclada como entre la fe en Dios, en el Dios de Abraham, pero también mezclada con fes paganas. Así que para los judíos, ellos eran todo lo que ellos no querían ser. No se llevaban bien, por poco los judíos realmente los odiaban. Y los odiaban tanto que aun cuando la gente viajaba así, en vez de irse directo de Judea a Galilea, se daban la media vuelta para no tener que pasar por ahí. Todo para evitar toparse con los samaritanos. Pero aquí nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esto nos muestra que lo que pasó en esta historia, lo que Jesús hizo, fue algo intencional del Señor. Esto no fue coincidencia, esto no fue accidental. No fue una reacción a algo inesperado. Él no estaba sorprendido a encontrarse con la mujer samaritana. Esto fue una dirección divina. Jesús tenía una comunión, una unión única con el Señor, con el Padre, y esto es lo que lo guió a pasar por Samaria. Y también les recuerdo, Jesús era judío, seguramente él creció escuchando mal de los samaritanos, escuchó hablando de todo lo que ellos hacían mal, del problema que ellos quizás les causaban, de las cosas horribles que ellos creían o practicaban, pero él tuvo la perspectiva del Padre. Él no se limitó por lo que estaba escuchando. No importó, de hecho, lo que estaba escuchando. Es más, yo me imagino que él cuando dijo, ya tenemos que pasar por Samaria a sus discípulos, yo ayer le decía a los jóvenes, los discípulos en gran mayoría eran muy jóvenes. Creo que en los estudios se creen que tenían como entre 15 a 30 años como mucho. O sea, hay algunos de ahí que tenían 16. Hay algunos ahí que tenían 20. Que Dios bendiga a Jesús, porque yo sé que fue muy paciente. Pero yo me imagino que los discípulos no eran nomás, hay que pasar por Samaria. Bueno, no, yo me imagino que le dijeron, Jesús, ¿estás seguro? ¿Y por qué? Pero ¿y si mejor no? Yo me imagino que igual tenían sus quejas. Aquí yo soy joven y aquí muchos conocen los jóvenes. Y por lo general los jóvenes no van a hacer lo que no quieren sin decir nada, seamos sinceros. Pero eso tampoco frenó a Jesús para lo que él tenía que hacer, para donde él tenía que ir. Jesús caminó con una certeza interior. Él confió en la dirección del Padre. Y cuando la fe correcta gobierna tu vida, la fe del Hijo, tus pasos dejan de ser accidentales. Tus pasos dejan de ser coincidencia o el resultado nomás de lo que estás enfrentando. Se transforman a pasos intencionales, divinos, guiados por el Padre. Esa misma manera de vivir es la que el Padre nos ha entregado a nosotros. Les quiero leer Gálatas 2:20. It's slide 14. Y nos dice, aquí hay un versículo muy conocido y quisiera que todos lo lean conmigo. 1, 2. Con Cristo estoy juntamente crucificada
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pablo aquí fue muy claro. A veces leemos las Escrituras y hay partes confusas, hay partes que hasta nos cuestan pronunciar. Pero yo encuentro que aquí fue algo muy, muy claro, porque nos está diciendo que no es que estamos viviendo por nuestras fuerzas, por nuestras experiencias, por aún intentar ser más sabios espiritualmente. Nos dice que vivamos en la fe del Hijo. Es su fe, no la mía, la fe del Hijo. Ya no vivo yo. Si me ponen el próximo, quiero que digan esto junto conmigo. Aquí nos va a decir en el 15, que lo repitan todos conmigo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, esto tiene que ser una realidad que nos causa un gozo, una felicidad, aún una paz cada día. Esto no es algo simple, esto no es algo que cualquiera obtiene. Somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso significa que el que resucitó y venció la muerte vive y habita en mí y en cada uno de ustedes. Ahora todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos en la carne, aquí en la tierra, lo vivimos en la fe del Hijo. Les aclaro de nuevo que esto no significa negar tus emociones, negar qué sientes, negar tus experiencias, negar tu entorno. No quiero andar demonizando ni nada con eso. Se trata de la revelación de quién tiene el gobierno final, quién tiene la victoria sobre todo, quién es el que tiene autoridad y poder y soberanía sobre todo. Se trata de la verdad, de la realidad, que ya tenemos a Cristo. Esto no es algo que tenemos que pedir, que suplicar, Señor, y es que solo te pido que me des a Cristo. Ya tenemos a Cristo. Él ya está aquí. Yo no estoy con mi mamá en casa y le digo, mamá, quiero un auto. Mamá, por favor. Mi mamá me va a decir, hija, está afuera. Ya tengo el auto. Y a veces nosotros podemos caer en hacer oraciones suplicándole al Señor que nos dé algo que Él ya nos entregó. Les quiero recordar aquí, ya tenemos a Cristo, ya tenemos su Espíritu Santo. O sea, la fe del Hijo, tienes acceso a eso. Es despertar a esa realidad, entender lo que eso significa para nosotros. Todo cambia cuando se nos revela lo que realmente significa el ya no vivo yo. Quiero que digan de nuevo, ya no vivo yo. Nuestras vidas son transformadas completamente cuando entendemos que fuimos crucificados con Cristo. Y mediante su gracia recibimos su espíritu, su naturaleza divina y la fe del Hijo. Es una verdad quizás muy simple. Si tenemos su espíritu, también tenemos su fe. Les quiero preguntar de nuevo para que ustedes se la hagan internamente. ¿Cuál fe te está gobernando? ¿Tu fe? ¿La de tus experiencias? ¿De lo que estás viendo? ¿Lo que te da miedo? ¿Lo que temes? ¿O la fe del Hijo? ¿Qué significa eso para ti? Vivir gobernado por la fe del Hijo cambia cómo respondes ante el temor, la escasez, la incertidumbre, el caos que a veces sucede en el día a día. Yo les someto que aún una vida que es gobernada por la fe del Hijo siempre cumplirá su voluntad y su propósito. ¿Cuántos aquí quieren cumplir su voluntad y su propósito? Amén. ¿Y por qué esto importa? Quizás se está preguntando. Porque es importante hacer esta distinción y entender de cuál fe estamos viviendo, o aún quiero aclararles un poco cómo se ve, cómo se luce, cómo pueden identificar una vida gobernada por otra fe, una vida que no es gobernada por la fe del Hijo. ¿Y cómo lo podemos ver? Nuevamente en la palabra.
Si vamos a números, esto es slide 18. ¿Conocen aquí al personaje Moisés en la Biblia? Yo estoy tan acostumbrada que con los jóvenes les he dicho, ¿conocen esto? Manden un sonido. Y me mandan, piu, 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 ya, woohoo. ¿Conocen aquí a Moisés en la Biblia? Gracias, están despiertos, muy bien, 5 estrellas. Yo creo que aquí muchos ya conocen a Moisés en la Biblia, saben de su historia, saben de lo que él vivió, pero quiero darles un pequeño resumen, si quizás algunas cosas se les olvidaron. Él vivió milagro tras milagro en su vida. Él no vivía una vida así como que, uy, ¿quién será Dios? Él es Dios. Llegando a conocer al Señor a sus 50 años. No, él vivió milagro tras milagro en su vida. El solo hecho que él haya sobrevivido era un milagro, porque sabemos que en este tiempo el faraón había hecho un decree, un decreto que significaba que todos los firstborns, primogénitos, todos los primogénitos hombres tenían que ser matados, y él sobrevivió. Milagro número 1. Más encima fue criado casi como un príncipe. Milagro número 2. Tantos milagros que él vivió. Él también, Dios le habló un día a través de un arbusto que se estaba quemando. O sea, son cosas que casi parecen de una película. Él realmente vivió demasiados milagros. Él fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Así que quiero que guarden ese contexto en mente. Y les voy a leer Números 13, del 27 al 33. Ahí se los tengo preparados. Números 13, 27 al 33. Y primero les quiero leer desde el 27 al 28. Y dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Vamos a saltar ahora al versículo 30, que nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí quizás muchos han leído esto, pero yo quiero resaltar aquí algunas cositas que a mí me llamaron la atención. Y de hecho aquí, si fueran a leer un poquito más, van a ver que los hombres, los espías que fueron a ver la tierra prometida, no les importó lo que dijo Caleb. Tenían mucho miedo por todo lo que vieron. En fin, les venció el temor. Pero aquí podemos ver que el primer señal que estás siendo gobernado por otro espíritu es que tus acciones, tus decisiones reflejan que estás gobernado por lo que ves. Ese es el primer señal. ¿Y saben lo que a mí me da un poco de pena leer esta historia? Se supone que aquí Moisés era el líder. Él era la cabeza de todos los que había liderado. Él fue el que los llevó a la libertad, los sacó de la esclavitud. El hombre de Dios escogido fue Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Pero cuando supieron que habían gigantes y cosas así allá, se asustaron y Moisés no dijo nada. Eso a mí me llama mucho la atención, porque él fue, para mí él fue el mero mero. Y no dijo nada. Es más, habló Caleb. Pero ¿y Moisés? Creo que se vale preguntar qué habrá pensado, por qué no dijo nada. Yo creo que el reporte de los hombres, y yo creo que las escrituras igual apoyan esto, es que la reacción de la gente ya lo superó. Ya el temor, las quejas constantes, todo lo que había vivido, porque los israelitas, siendo sincera, no eran un pueblo muy fácil. Tenían sus quejas, de repente volvían a hacer cosas que no deberían hacer. Me imagino que Moisés estaba ya algo cansado, pero en vez de pararse firme en la fe del Hijo, en la fe del Dios que los liberó de Egipto, pararse firme en esa fe y ser un líder, el líder que ellos necesitaban en ese momento, lo superó lo que él estaba viendo.
lo superó lo que él estaba experimentando en lo natural. Y cuando lo visible, si me van al next slide, cuando lo visible te gobierna, lo eterno se olvida. Él perdió vista de lo que el Señor ya les había prometido. El segundo señal que les quiero decir es: tus acciones reflejan que estás gobernado por tus impulsos. Aquí les quiero leer un poco más adelante, en Números 20, vamos a empezar en versículo 1, y aquí préstenme la más atención que puedan, porque es un poquito más largo, pero nos dice: el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban ahí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Les dije, los israelitas no eran fácil. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Más encima, le ponían color, eran dramáticos, estaban en esclavitud. Horrible. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Yo creo que todos estamos pensando lo mismo. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes, rebeldes. Por poco les dijo: escuchen, carnales. Estaba siendo honesto. Gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Aquí vemos historia simple: tenían sed, querían agua. El Señor le dice a Moisés, los reúne ahí. Aquí lo podemos ver en el versículo 8 nuevamente. Next slide, 29. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Yo creo que las instrucciones eran muy claras. ¿Alguien aquí ha construido algo de IKEA? Yo lo he hecho, eso no es claro. Pocas cosas me estresan tanto como eso. Aquí el Señor les dijo 2 cosas: reúnelos y háblale a la roca para que puedan tomar agua. Muy fácil, muy claro. Y iban bien, empezaron súper bien, reunieron a todos, los llamaron, pero Moisés no obedeció. Esto lo vemos en versículo 11, en el next one, que nos dice: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Moisés golpeó la roca. ¿Pero cuáles eran las instrucciones? Reúna a la gente y háblale a la roca. Las instrucciones fueron bien claras. Y yo me imagino que aquí hay muchos papás que de repente le dicen al hijo: hijo, saca el pollo y mételo para que se descongele. ¿Y qué hacen los hijos? Lo sacan nomás. Las instrucciones son simples, son 2 pasos. Saca el pollo, mételo al microwave. Las instrucciones aquí eran muy simples. Reúne a la gente y háblale a la roca. Pero Moisés no obedeció. Quizás ya estaba cansado, yo no sé qué habrá estado pasando por su cabeza. Pero por eso les digo que la verdad nada de eso es tan relevante, porque ni siquiera se incluye. Lo único que sabemos
es que él golpeó la roca. Él reaccionó quizás por impulso. Él reaccionó así en el momento. ¿Y qué resultó? En el versículo 12, en el next one, podemos ver: sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Esto es algo que también me da un poco de pena, porque digo, tenían la tierra prometida ahí mismo, la tenían a su alcance. Pero Moisés desobedeció, no obró por medio de la fe del Hijo. ¿Y cuál fue el resultado? Una generación completa fue afectada. Una generación completa no pudo entrar. Tenían la promesa ahí mismo, pero no tenían la fe del Hijo. Moisés fue gobernado por su impulso y él quiso tomar control de su situación. Si me van al next slide, con eso les quiero recordar y decir: cuando tomas el control, revelas la fe que te está gobernando en ese momento. Ahora esto no tiene mucho que ver, pero para decirles esto como algo bueno, servimos a un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan loving, que nos ama tanto, que Él no se limita por nuestra desobediencia, aún nuestra falta de fe. Porque ¿qué sabemos qué pasó en esta historia? Aquí vemos que el Señor igual hizo que brote agua, igual les dio lo que necesitaba, igual los siguió cuidando, guiando, protegiendo por el tiempo que no pudieron entrar a la tierra prometida. Él pudo haber dicho: bueno, ¿no escucharon? Ya, nunca van a entrar. Voy a empezar de cero. Voy a mandar otro diluvio porque ya me cansé. Pero no, Dios es bueno. Y yo creo que aquí todos hemos sido como Moisés en algún momento. Quizás ha habido alguna oportunidad de negocios o de trabajo que se nos ha sonado muy bien y el Señor nos dice: no, con cuidado. ¿Y qué hacemos? No, es que es buena oportunidad. Y luego nos va mal. Tenemos que vivir guiados con la fe del Hijo, bajo su dirección. Si te gobiernan tus impulsos, intentarás tomar el control de todas tus situaciones, pero solo una persona puede estar en control. Y si tú estás en control, le quitas el lugar al Señor. ¿Por qué les cuento estas historias? Para que también vean que la fe que tú decides, quiero resaltar que es una decisión, la fe que decides que te gobierne puede afectar y tiene un impacto muy real en los que caminan detrás de ti. ¿Cuántos aquí son padres ya? ¿Tengo a alguien aquí que sea algún abuelo? Pensé que mi papá se iba a levantar la mano en fe. Menos mal. Aquí los abuelos, los padres ya pueden ver de manera tangible lo que ha venido. Aquí los que somos más jóvenes, todavía no tenemos algo que viene detrás de nosotros necesariamente, pero no podemos negar la realidad de que nuestra fe, la fe que nos gobierna, tiene un impacto muy real en los que caminan después de nosotros. Ya voy terminando. Perdón, pastor, le dije que estoy inspirada. Yo siempre me acuerdo mucho de cómo el evangelio entró a mi familia, por lo menos por el lado de mi mamá. Todo fue por un hombre, no tengo idea de su nombre, no tengo idea de qué edad tenía. Lo único que sé es que era un hombre analfabeto, creo que sí se dice. No podía leer, no podía escribir, no tuvo un nivel de educación muy alta, pero se atrevió a hablarle a mi bisabuelo de Cristo. Literal, yo creo que la manera que me han dicho la historia es que él le decía a mi bisabuelo: búscate Juan 3:16. Y él no se los podía leer porque no sabía leer. Pero él tuvo una fe radical. Él tuvo la fe del Hijo. Esta fe lo llevó a tomar una decisión, a hacer cosas, a hablar de Cristo a pesar de sus limitaciones, a pesar quizás de sus inseguridades, de sus temores, de lo que podría ser un posible rechazo. No dejó que nada lo frene. Y por la decisión de un hombre, mi bisabuelo conoció al Señor, mi abuelo creció en la iglesia, en el evangelio,
Mi abuelo empezó varias iglesias y crió a mi mamá y sus hermanos en la palabra, en el evangelio, sirven al Señor. Y es más, yo creo que aún por ese hombre estamos aquí hoy. Estoy yo aquí hablando con ustedes y todos podemos estar aquí reunidos en la iglesia. Fue una decisión y que yo creo que este hombre nunca se dimensionó todo lo que podía suceder, pero por su decisión no solo se transformó una familia, fueron generaciones, fueron ciudades, fueron países transformados. Y tu vida, tus decisiones, la fe que te gobierna afecta a los que te rodean, afecta a los que siguen después de ti, sea consciente o inconscientemente, porque la fe que te gobierna hoy será el camino en el cual alguien camina mañana. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué fe está gobernando tu vida? ¿Es la fe de lo que ves? ¿Tus emociones? ¿Tus problemas? ¿Tus temores? ¿Tus experiencias? ¿Tus traumas? ¿Tus dolores? ¿O la fe del Hijo? Como un punto final. Quizás la pregunta es, ¿cuál es la fe del Hijo? ¿Cómo puedo vivir gobernada con la fe del Hijo? Yo creo que es tan simple como conocer al Señor, leer su palabra, pasar intimidad con Él, dejar que su espíritu te esté transformando día a día. Su palabra nos dice que si me amas, obedece. El Señor yo creo que nos los dejó todo lo más claro que Él podía. Es obedecer su palabra, confiar en Él, confiar en lo que Él ya nos dijo hace cientos de años atrás. Es una fe que confía en Él, su palabra y obedece. Confiar, obedecer. Y cuando la fe del Hijo gobierna, tu vida se alinea a su propósito y tu caminar empieza a cobrar propósito. El gobierno correcto produce un caminar correcto. Y hoy cada uno de ustedes puede tomar la decisión y decidir en qué fe voy a vivir, cuál fe voy a elegir que gobierne mi vida. Aquí, como ya pregunté, hay muchas generaciones presentes, padres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos, hermanos, hermanas. Y yo sé que yo estoy caminando hoy en los pasos y en el camino que los que hicieron antes de mí. Estoy caminando en los caminos de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. ¿Qué legado quieres dejar tú para tus hijos, tus nietos? Quizás algunos aquí no tienen a sus hijos con ellos, pero quizás tienes nietos y tú también puedes ser esa abuela, ese abuelo que marca la diferencia. Dios es un Dios multigeneracional. Eso es todo otro tema que podría compartir, pero me voy a limitar. Y cada uno de nosotros formamos parte de algo mucho más grande. Es su propósito aquí en la tierra. Quisiera que se puedan poner todos de pie, por favor. Y quisiera que se puedan unir entre familias, si se quieren dar las manos o abrazarse, pero no quiero que nadie esté solo. Así que si hay alguien aquí que quizás no tiene su familia, alguien con familia, adóptelos, tráigalos a usted, porque aquí todos formamos parte de una familia que va mucho más allá que los lazos a través de la sangre. Señor, declaro que nuestras vidas serán gobernados solamente por la fe del Hijo, del que murió y venció la muerte, y que nuestras vidas serán un reflejo de tu reino y propósito en la tierra. Amén.